Como dije, si habría que ponerle un título a este mensaje sería ¿Quién cambió mi historia? Pero cuando digo estas palabras me llevan a nuestra historia. Desde que nacemos hasta que partimos a la eternidad, estamos en constantes cambios, ¿no? Constantes cambios. Usted no es lo mismo ayer que hoy y hace 20 años atrás. Los que tenemos algunos años no teníamos los golpes que tenemos hoy, o las cosas que tenemos hoy, las virtudes que tenemos hoy, el carácter que tenemos hoy. Somos parte de un crecimiento constante o un decrecimiento constante. Entonces, desde que nacemos hasta que partimos a la eternidad, todo pasamos. Digo partimos a la eternidad porque cuando digo morimos le da miedo a mucha gente. Entonces no morimos, partimos a otra etapa. Puede ser a condenación eterna o a vida eterna, porque el cristiano no muere, tiene vida eterna. También el que no es cristiano tiene vida eterna, pero no es vida eterna, sino condenación eterna. Entonces, de alguna manera todos pasamos por alegrías, pasamos por sufrimientos, grandes logros, pero también grandes fracasos. ¿Quién los puede olvidar, no? A veces nos marcan más los fracasos que los éxitos, porque siempre recordamos más los fracasos, lo que no tenemos, que lo que tenemos. Siempre estamos viendo a ese hijo que está torcido, pero no vemos la bendición de tenerlo. Y la realidad es esta, que los que hemos experimentado la pérdida de un hijo, damos gloria a Dios de la manera que estén, pero que estén. Mirá que está al lado, decirle, no importa cuán torcido estén, pero que estén, por favor, que estén. Entonces, hemos pasado por humillaciones. Sí hemos pasado por humillaciones. Hemos pasado juntos, de todas maneras hemos pasado humillaciones, pero también todo viene mechado porque también hemos sido reconocidos. Yo recuerdo algo que no me orgullece, sino que me aburre, porque siempre he sido bastante perfil bajo en esto, cuando de repente, luego de haber venido de vender verdura en Funes, en un carrito con un burrito, y mi primer venta fue el kilo de huevo, para los que no conocen mi historia, de venir de Funes y vender huevo, me vi en el Hyatt, en el Hotel Hyatt, recibiendo una condecoración por el mejor ejecutivo de MetLife o Metropolitan Life, una compañía de seguro. ¿Cómo nos cambia la vida, no? De un día para el otro. De un día para el otro estamos solos y hacemos así, tenemos 4 o 5 pibes y estamos luchando por ellos y estamos esforzándonos. Soñamos con el amor y de golpe el amor nos pega una trompada en el medio de la nariz, porque lo que menos encontramos es amor, es decepción, traición y tantas cosas. ¿Cómo nos cambia la vida, no? Y usted dice, pastor, ¿por qué? ¿Por qué habla de estas cosas? Porque está bueno confrontarnos a la realidad que nosotros mismos nos hemos sembrado y la hemos cosechado. Todos pasamos por pérdidas, pero también en algún momento hemos ido a una nursería a ver a un niño recién nacido, ¿no? Yo en mi vida hasta los 30 años todos eran hermosos, todos eran jóvenes, todos eran lindos, todos tenían vida abundante, pero cuando empecé a pisar los 47, 48 años se me empezó a morir toda esa gente que yo amaba y admiraba, ¿no? Padres, abuelos y tantas cosas. Es la ley de la vida, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Debería ser normal, debería ser parte de la filosofía de vida. Cuando parece, y de repente cuando parece que lo hemos logrado, ¿no? No sé cuántos de ustedes parece que en algún momento de la vida tocaron el cielo y parece que los sueños se hicieron realidad y de repente cuando estaban a punto de tocar el cielo, esos logros se transformaron en un infierno y como agua se les escurrieron entre las manos. Qué loca, qué rara que es la vida, ¿no? Hoy podemos tener tanto y mañana podemos tener tan poco. Hoy podemos estar abrazando a una familia maravillosa y de golpe nos encontramos ante una persona absolutamente desconocido que baja un martillo y dice divorciado. Y cuesta tanto reponerse de diferentes situaciones, cuesta tanto
volver a empezar, volver a creer por sobre todas las cosas, porque uno va perdiendo la credibilidad, va perdiendo la fe en las personas, va perdiendo la fe hasta en uno mismo, y eso es uno de los más grandes fracasos que puede tener el ser humano, ya estar totalmente descreído de que algo bueno va a suceder. Pero también hay otra realidad, la realidad de aquellos que han luchado tanto en la vida, han luchado tanto en la vida para lograr cosas grandes, y cuando llegaron a lograrlo, llegaron al éxito, aparentemente al éxito, se encontraron que en el medio del éxito se vieron deprimidos, angustiados y tristes, porque fue tanto lo que perdieron en el proceso que el éxito perdió toda su belleza. Qué loco, ¿no? Es como que luego de una gran batalla, no sé si a usted le pasa, confrontamos diferentes problemas y parece que tenemos toda la energía del planeta, pero cuando todo pasa nos cae todo de golpe, nos enfermamos, nos caemos, nos hacemos pedazos y decimos, pero ¿cómo si ya pasó? Pero es allí donde nos relajamos y nos pega directamente en la cara todo el esfuerzo que hemos hecho. Entonces hoy surge una gran pregunta, y es una pregunta... ¿Quién me cambió la historia? ¿Quién me cambió la historia? Teníamos tantos sueños. ¿Usted se acuerda cuando era niño, cuando era adolescente? Soñaba con el amor, con el abrazo, el beso, el novio, cantándole una serenata y envejeciendo con cientos de miles de criaturas, todos corriendo alrededor de la mesa. Y hoy estamos con los pelos parados, atacados los nervios, sacando las cuentas, que las cuentas no dan, y que a punto de perder el matrimonio, y que si no me callo esto, y uno vive negociando, y parece que no era lo que soñábamos. ¿Quién cambió? ¿Quién cambió mi historia? Tenía tantos sueños, creía merecer tantas cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos preparamos, trabajamos, estudiamos, y los que no estudiaron trabajaron, porque esa es la filosofía de mi familia, los Gómez: si no estudia, trabaja. Sí, pero vagos en la casa no. Entonces trabajamos y logramos tener tantas cosas, y de golpe por una mala administración lo perdimos todo, y todo se fue literalmente al diablo, al infierno. Y decimos, pero esto no es lo que yo escribí. Yo escribía en mis memorias, en ese cuadernito que muchos los americanos utilizan, que escriben sus memorias, escribía mis sueños, mis anhelos, mis proyectos, y nada ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Me preparé para lo mejor y hoy me encuentro con una realidad totalmente diferente. Entonces, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tengo miedo de mirar hacia el futuro. Tengo miedo de mirar hacia el pasado porque todavía no me he repuesto. Tengo miedo de seguir culpando a los demás porque voy a llegar a la conclusión que luego de dar vuelta en círculo, el círculo termina en mí. Y no me gusta verme como culpable de la situación. Y la culpabilidad no me lleva a ningún lado, porque el acusador es el diablo que vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, el peor de los fracasos que puede tener el ser humano no es que te hayan cambiado la historia, no es que te hayas caído, porque la Biblia dice que en el proceso de nuestra vida nos vamos a caer. Lo importante es levantarse. Hay tiempo para todo debajo del cielo, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para esparcir piedra y tiempo para juntar piedra, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para endechar, pero también tiempo para bailar. Hay un tiempo para cada cosa. Decirle al que está al lado: hey, para un poquito con la depresión, para un poquito con las lágrimas. Es tiempo de dejar de endechar. ¿Qué es endechar? Es tener duelo para comenzar no solamente a recordar lo que murió, sino lo que nació a través de esa muerte, porque dice que la Biblia que es necesario que la semilla muera y explote para que algo nuevo aflore. Y cada vez que, si nos diéramos cuenta que Dios es tan maravilloso para con sus hijos, que cuando algo muere en nosotros es porque algo bueno está por nacer, porque si hubiera sido bueno no hubiera muerto, si hubiera sido, pero aún así, como solemos decir, cuando dos personas se llevan absolutamente mal, son un tiro al aire, de golpe nació una criatura preciosa, uno dice, viste que de algo malo sale siempre algo bueno. Y vemos la criatura y decimos, ¿cómo pudo haber salido esa criatura de esos dos? Sin embargo,
andamos a los abrazos con las criaturas y decimos, wow, qué lindas criaturas. Y siempre decirle al que está al lado, de algo malo siempre sale algo bueno, Entonces, el peor de los errores que podemos cometer, el peor de los fracasos, es usar un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa se llama conformarnos. Decirle al que está al lado, no te conformes, no te conformes. Es decir, y bueno, soy más de lo que hay, no estoy tan mal. Es taparme los ojos y decir, me pega pero poquito. No me quiere pero a la otra lo abandonó. Qué sé yo, mis hijos están mal pero por lo menos no se drogan. O si se drogan, no se drogan con drogas pesadas. Y siempre le estamos buscando en conformar. Y bueno, no siento la presencia de Dios, pero por lo menos estoy en la iglesia, ¿viste? En algún momento Dios me va a tocar. Y que Dios está al lado tuyo. El que no se deja tocar sos vos, que está totalmente corriéndote de la mano de Dios. Entonces, el peor de los mecanismos de defensa que podemos tener es conformarnos, decirnos, y bueno, es lo que hay. Podría ser peor, ¿no? Mirá que está al lado y decirle, podría ser peor. ¿Ahora lo pone feliz a usted eso? Podría ser peor, o no era para mí. Y los que son más dramáticos, porque están luego los que estudiaron poemas, los que estudiaron para ser buenos actores, se ponen una mano en la frente y dicen, bueno, yo nací para sufrir, ¿no? Y son muchos y yo sé que me están mirando mal y yo ya me siento incómodo y yo le digo al Señor, ¿por qué estoy acá? Yo no hice nada para merecer semejante tortura. Sin embargo, allí usted está mirándome y acusándome, y si usted supiera cuántas veces le dije, Señor, ¿quién me cambió la historia? Un día era evangelista, lleno de honor, al otro día era verdulero, al otro día era un delincuente, al otro día era un mal marido, al otro día fue un excelente marido, al otro día fui un pastor. Y digo, wow, ¿cómo nos cambia la vida? Una vez que prediqué ese mensaje, ¿cómo nos cambia la vida? Mirá que está al lado, pero la clave es que la vida nos cambia cuando estamos con vida. Pero cuando la Biblia dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mientras que no ocurra, dice, mas Cristo nos dio vida juntamente con Él. Y ahí está la clave de la bendición, es no conformarse, porque hemos cambiado la palabra conformarse con transformarse. Hay una gran diferencia entre una y la otra, ¿sabía? Porque la palabra conformarse, qué loco, yo a veces me escandalizo porque uso palabras que no entiendo en profundidad el verdadero significado y son tan ricas en significado, porque la palabra conformarse, mire, ¿qué significa? Nada más ni nada menos. Es ir en contra de los principios establecidos por Dios para vivir los principios establecidos por el Dios de este siglo. No el Dios con mayúscula, sino el Dios con minúscula. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Ser más de lo que hay. Ser más de lo que hay en el mundo. No marcar la diferencia. Vivir de fracaso, vivir de caída, vivir de sufrimiento, pecar, mentir, fallar, traicionar. Ser más de lo mismo. Ser más de lo que hay. ¿Por qué? Porque el príncipe de las tinieblas del aire, el príncipe de este siglo que dice la Biblia, vino a matar, hurtar y destruir. Y no puedo esperar nada bueno de ese príncipe. Y cuando yo entro en eso de conformarme, que me pongo al armazón de él, me pongo a la medida de él, y él no tiene nada, absolutamente nada bueno para darme. Pero la diferencia en la palabra transformarse, entonces allí hay una bendición sobrehumana, sobrenatural, porque la palabra transformarse es experimentar un cambio en nuestra naturaleza. ¿Se anima a decirlo conmigo? Es tener un cambio de nuestra naturaleza. Gracias por hacerme caso. Es tener un cambio, toca al que está al lado, decirle te pongo el despertador o te llamo más tarde, no sé, a la hora que quieras, no te quiero molestar. Es tener un cambio de naturaleza.
Los que no me conocen y están por primera vez, a mí me gusta pasarle por la cara lo que usted está pasando. ¿Sabe por qué? Porque usted está conformado. Y bueno, decirle al que está al lado, basta de y bueno, porque si decís que sos hijo de Dios y sos heredero, coheredero juntamente con Cristo, y la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza, y que Él nos puso por cabeza y no por cola, y que yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Y Él nos dice, porque vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni una luz debajo de un almud. Y la Biblia me dice, todo lo que pisa la planta de vuestros pies será tierra vuestra, y que todo lo que declares con tu boca, porque el poder de la vida y de la muerte está en tu boca, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y que yo soy hijo de Dios, y si soy hijo de Dios, soy un príncipe, y vivo como un mendigo. No lo acepto, no me conformo a este siglo, sino soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo sé que muchas veces venimos a la iglesia y siempre buscamos una iglesia que nos predique lo que necesitamos oír, pero no todo lo que necesitamos es lo que realmente nos hace falta. Nos hace falta tomar conciencia de lo que significa ser un cristiano y la oportunidad de un nuevo nacimiento que Él nos da. Yo no puedo hablarle de su pasado porque yo también tengo un pasado. No puedo hablar de sus tristezas porque yo también las he tenido. No puedo hablarle de sus pérdidas porque yo las he tenido. No puedo hablarle de su fracaso porque yo también los he tenido y demasiado. No puedo hablarle de mis sinsabores, de sus sinsabores, y burlarme de usted porque yo los he tenido y los tengo cotidianamente. No puedo hablarle de cuántas cosas he perdido en la vida y que sé que no van a estar más porque son las consecuencias. Y Dios te da fuerza para superar la prueba, para superar la lucha, pero las consecuencias siempre se pagan, porque es parte de la vida. Lo que se siembra se cosecha, y entonces no me puedo burlar de usted, al contrario, me siento al lado de usted y quiero decirle que en algún momento me conformé y me di cuenta que me transformé en un monstruo, en una persona que vivía maldiciendo a Dios y al diablo y a la sociedad, mostrando que yo era una víctima del mundo entero y que el mundo entero estaba en contra de mí, porque yo tenía la razón de todo. Pero si hubiera tenido la razón, mi ubicación, mi destino, mi vida hubiera sido diferente. Pero la Biblia me dice que el único que tiene la razón, el único que tiene el camino, el único que tiene la verdad y el único que te puede dar vida se llama Jesucristo. Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a lograr nada si no es por mí, dice la Biblia. Ahora, ¿qué significa la palabra transformarse? Es un cambio de naturaleza. Usted sabe que antes de conocer a Cristo teníamos otra naturaleza. Los teólogos le llamamos la naturaleza adámica. Un Adán que cayó de la gracia y la maldición cayó sobre él, y por cuanto todos pecaron están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos creen que somos hijos de Dios, pero quiero decirles que hay una gran diferencia entre ser creación de Dios y ser hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que le acepta en su corazón, verdaderamente le acepta en su corazón, y la sangre de Cristo le limpia de sus pecados, pasa por las aguas del bautismo, literal y aún figurativamente, sepulta la vieja vida, nace en novedad de vida, y entonces podemos decir: con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero mi vieja naturaleza está arraigada al pasado, al pecado, a la maldad y a la maldición de la ley del pecado. La Biblia me dice: el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Pero cuando yo entro en la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo Adán, porque el primer Adán falló, pero la Biblia dice que Jesucristo fue el segundo Adán, y el segundo Adán fue tentado en todo y sin pecado, y fue a la cruz 3 veces santo y se transformó en pecado, porque cargó el pecado de todos nosotros, el pasado truncado de todos nosotros, los fracasos terribles de todos nosotros, las maldiciones que había sobre todos nosotros. Por eso dice la Biblia: mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados.
Entonces, ¿por qué sigo diciendo, ¿quién me cambió mi historia? O qué bueno decir, al fin cambió mi historia. Son dos expresiones totalmente diferentes. Si usted hoy llegó y dijo, al fin cambió mi historia, entonces usted está mostrando una etapa nueva en su vida. Pero hay quienes siguen diciendo, parece mi vida cíclicamente. Todos los días vuelvo a vivir el mismo problema de siempre. No hay grandes problemas ni pequeños problemas. No hay problemas nuevos. Siempre es el mismo. Y el mismo me lleva a otro problema. Y el mismo me lleva a otro problema. Pero siempre en esencia el problema siempre es el mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre conformarse y ser transformado? Ahora fíjese lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, conformado, transformado, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Decirle al que está al lado, el problema que tenemos no es la esposa, no es el marido, no es la suegra, no es el suegro, es esto que tenemos acá arriba. De la renovación de vuestro entendimiento, y escuche, para que comprobéis, o sea, el Señor por un lado te dice, y probadme en esto. Y por el otro lado dice, ¿querés comprobar? Poneme a prueba para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo parece muy sencillo hasta ahí. Bueno, como nos reímos muchas veces en casa porque todos tomamos decisiones después de estar llenito, ¿no? Es como el que está en el alcohol, dice, después de tomarse 20 botellas de vino, dice, hoy es el último, no más, porque está lleno. Pero a las 2 horas empieza a temblar y volvemos otra vez. Hoy es el último, hoy es la última discusión. A los 2 minutos, mamma mía, está todo mal. ¿Por qué? Porque por momentos nos sentimos con coraje, pero al momento nuestra vieja naturaleza nos gana de partida. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta ser diferente a lo que hay? Porque si me conformo, usted va a notar que somos todos iguales, todos fracasamos en lo mismo, los matrimonios están todos destruidos, el que no tiene un hijo en la droga, lo tiene en el alcohol, el que no en rebeldía, el que no esto, el que no aquello, el marido se fue, pero vino el otro y así, y nos pasamos los maridos, nos pasamos los hijos, nos pasamos esto, los tuyos, los míos, los de ellos, y que no me pasa la mantención y que no me pasa la cota, dijera una persona que conozco, y que siempre lo mismo, todo es lo mismo. Siempre lo mismo, no hay nada diferente, porque detienen el molde de aquel que vino a matar, hurtar y destruir. Y quiero decirle que no es muy creativo, porque él no necesita proyectar demasiado para destruirnos. Con pequeñas cosas ya nos hace pedazos. Por eso la Biblia dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y con lo primero que él se levanta es con lo que nosotros creemos que sabemos y con lo que nosotros creemos que podemos. Entonces nos sentimos tan autónomos que no necesitamos ni de Dios ni del diablo, y eso le encanta al diablo, porque si no necesitas a Dios, seguro que lo tenés al diablo. Por eso dice la Biblia, nadie puede servir a dos señores, o sirve a uno o sirve al otro, o estás en un reino o estás en el otro. Entonces, para el que se siente autónomo, quiero decirle lo que Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mira que está al lado, decirle, sonríe que Jesús te ama. ¿Por qué cuesta? Ay, ya se asustó alguno y saltó, ¿viste? Ese estaba durmiendo con los ojos abiertos. Siempre hago esto a propósito, ¿no? Otra vez te volviste a despertar. ¿Por qué cuesta tanto ser diferente? Mira al que está al lado, decirle, ¿por qué me cuesta ser diferente? Y hay gente que viene a la iglesia y lo mira al pastor así, a ver qué usted va a hacer por mí. Yo no lo voy a dejar, yo no voy a hacer nada. No quiere que le ore, no le oro.
¿No quiere que lo bendiga? No lo bendigo. Dios me puso para bendecirlo, para orarlo, para cortar maldiciones, porque para algo puso los pastores, no somos adornos, no estamos de jarro. Para aconsejarlo, para guiarlo, para instruirlo, para consolarlo, para retarlo, para mimarlo. Pues si usted no quiere, no hay problema. Total, nos quedan cualquier cantidad de hijos más. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Porque mirar que está al lado y decirle, ¿por qué me cuesta tanto? Si estoy afuera de casa y no veo la hora de llegar y abrazar a mi esposa, y cuando llego se arman cada una. Y dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Decirle al que está al lado, nuestra vieja naturaleza siempre quiere tener la razón. Entonces, ¿qué me dice la Biblia en cuanto por qué me cuesta tanto? Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, dice, los cuales el Dios con minúscula, si usted lo ve, dice Dios con minúscula. Cuando a la Biblia habla Dios con minúscula o dioses con minúscula, no está hablando de Yahweh, Elohim, Jehová Rafa, del Dios verdadero. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora dice, para que no vean el poder que tiene el Evangelio. ¿Saben qué significa Evangelio? ¿Quién sabe? Buenas noticias. Eso significa Evangelio. Lo que les estamos predicando ahora son buenas noticias. Y yo no sé por qué me mira enojado. Le estoy diciendo, te vas a ganar el Pro del Loto, el Kini. Va a venir Bill Gates, te va a dejar toda la herencia. Y usted está enojado. Por eso cuando hablamos de la riqueza de la gloria de Dios, estamos hablando de que dice que en otro tiempo estábamos ciegos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿por qué me cuesta tanto? Porque la Biblia me dice en San Juan capítulo 12, verso 31, Satanás es el príncipe de este siglo. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 14? Dice el hombre natural, porque los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, de a rato nos ponemos un poco, vamos a ser honestos, de a rato nos agarra la carnaza. Porque tampoco volamos en las alturas. Hay veces que nos agarra los bajones, ¿no? Hay veces que miramos para todos lados y decimos, Señor, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Y a veces decimos, qué cerca que estás, me das calor, ¿no? Somos tremendos los cristianos. Hay días que sentimos, Señor, siento tu presencia. Y hay días que el hielo te corre por la espalda. A la hora del almuerzo y la cena, cuando sentimos la presencia de Dios, los hijos nos miran con odio porque hasta oramos por el diablo, media hora orando. Oh Señor, bendice las autoridades, ministro, gobernante, presidente, Señor, sana al enfermo, liberta al oprimido. Señor, la paz de Argentina, la paz de Brasil, la paz de Italia, la paz de... Y tus hijos te empiezan a mirar así. Y esos días que el frío te corre por la espalda, decís, ¿qué? Y ay, pastor, no me faltará. Porque somos así. Dice la Biblia, como la arena de la mar, vamos y venimos. El tema es que volvemos, decirle, no importa que vayas, pero volviendo a casa. Es el título de esta iglesia, es el nombre de esta iglesia. Volvé a casa. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Qué maravilloso, ¿no? Hay veces que la pastora está predicando y hablando y se somatiza con el Espíritu Santo y la unción y veo los ojos cruzados, parecen visco algunos, como diciendo, ¿qué está diciendo? No siento nada.
Porque dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Yo salgo acá, hermano, y yo lo he escuchado de cristianos que predican. Yo salgo de acá y si yo no trabajo no como, y si yo no emprendo la vida, pero de repente se te va la salud, se te va, y porque el que da la salud es Cristo, y vas a tener que primero aprender a humillarte y a depender de otro. A aprender a decir, no me prestás. No me llame a mí para decirme eso porque está perdido. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. ¿Qué me vas a hablar del reino? ¿Qué me vas a hablar de que nosotros somos ciudadanos del cielo? Pero para poquito, yo nací de Juanita y de Pepito y me tengo que golpear en la vida, y por eso te golpeaste en la vida, porque algunos son de Cristo y los otros pertenecen al otro sindicato. Y el sindicato de Cristo nunca hace paro, porque siempre tiene trabajo, tiene a sus operarios cubiertos, le da la bolsa navideña. Cuando son las fechas de cumpleaños les trae el costillar, porque algunos viven a costillar. Después andan llorando que la plata no le alcanza. Y hasta logran en mí sacar el viejo hombre lleno de odio, rencor y resentimiento. Y me agarra esa envidia santa de decir, yo alita el costillar. Necesitas ponerlo en las redes. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir por el Espíritu. ¿Y sabe qué es lo que ocurre en este tiempo? Casi nadie tiene la unción del Espíritu. Casi nadie habla en lengua. Casi nadie tiene dones. Casi nadie tiene talento. Casi nadie tiene ministerio. Y los pocos que lo tienen nos vamos muriendo. Algunos tenemos ya 56 años. A la pastora le queda algunos años más, pero por favor, llénense del Espíritu Santo, si no esta congregación se muere. Para poder entender los principios del reino de los cielos. Entonces, como hijo de Dios, qué tremendo, algo que me vino maravilloso. ¿Cómo es que dice Julio? Sublime. Algo que es sublime. Como hijo de Dios es importante que nos diferenciemos del mundo. No podemos conformarnos porque el cristiano está siendo transformado hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 3. Ahora lo que le voy a decir ahora le va a explotar la cabeza. ¿Me deja? Le prometo que yo no voy a predicar 3 veces como la pastora. Se está vengando de mí del domingo pasado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Claro, somos extraterrestres. Claro, con razón. Claro. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo? Otra vez te asustaste, vieja. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 3? ¿Qué es lo que dice? Pues aunque andamos en la carne, o sea, esto exterior no somos nosotros. Esto exterior nos genera problemas a nosotros. No militamos según la carne. ¿Qué significa la palabra militar? Nos estamos entrenando para una guerra sobrenatural. Militar significa el entrenamiento para entrar en guerra. En Efesios 6:12 dice, vestido de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme, vestido de la coraza, la armadura de Dios. ¿Por qué? Resistí al diablo y él huirá de vosotros.
Estamos preparándonos para una guerra, pero ¿qué dice 1 Corintios 10:4? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero ¿qué dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 4? El que milita y el que corre como atleta no se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, y usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver con que no somos de este mundo? Yo sé que hay algunos que tienen cara de extraterrestre, yo entre ellos. Dios no me ha favorecido en la repartida de caras lindas, a mí me tocó la peor. Pero no importa, mi corazón es muy lindo. Así que el que quiera hacerme una cirugía de corazón abierto y verlo cuando quiera. ¿Qué dice la palabra del Señor que confirma que obviamente algunos son de este mundo? Pero hay un pueblo que dice que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de un reino espiritual. Yo sé que cuando hablamos de reino solamente nos enfocamos a lo económico, pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y el diablo le quiso dar al Señor en el desierto los reinos de este mundo, y el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, ¿qué me dice la palabra del Señor? Dichas palabras fueron expresadas directamente por Jesús. En San Juan 17:5, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son, ¿lo está leyendo ahí? Ay Dios, se prendió fuego la pantalla. Se me durmió el pantallero. San Juan 17:15, ¿no? Porque a lo mejor usted piensa que esto es una versión Rubén Gómez. No digo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Ahora, como conclusión del mensaje, desde que nacemos tratamos de encajar, porque así como los peces, los cuadrúpedos, las aves, es natural que andemos en manada. El tema es hacia dónde va la manada. Desde que nacemos tratamos de encajar y conformarnos a este mundo, porque todos queremos reconocimiento y eso no está mal. Todos queremos ser vistos, apreciados, amados, aunque muchas veces tengamos que callar una verdad para seguirle la corriente a alguien desquiciado para por lo menos tener un día bueno. Pero el cristiano no nació para conformarse. El cristiano nació para transformarse. Porque el cristiano debería transformarse con el fin de llegar a poseer la entrada al reino de los cielos y los derechos. Por eso dice la Biblia
que Pablo decía: no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que queda atrás, prosigo a la meta por ver si lo logro. Por eso leemos el pasaje que dice que el cristiano va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, hasta llegar a la estatura de valor perfecto, del varón perfecto. Pero cuando yo trato de conformar a los demás, estoy yendo contra los principios de Dios. Porque de una fuente no puede salir agua dulce o agua salada. Entonces, cuando me doy cuenta que no pertenezco a este mundo, y es por eso que no pego ni con plasticola, que por más que haga lo que haga y los logros que tenga, siempre hay un vacío interior. Y parece inconformista, pero hay un vacío interior que solamente puede ser llenado por el reino de los cielos. Y cuando la Biblia dice el reino de los cielos está entre vosotros, está hablando de Cristo y luego de la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, que es el que te lleva a ese gobierno sobrenatural del reino de los cielos. Y empezaremos a entender que en el proceso de nuestra vida no estamos para conformar al diablo, sino para ser transformado de gloria en gloria, de poder en poder. Y eso duele. Eso duele porque hay que renunciar a tantas cosas, pedir perdón tantas veces, agachar la cabeza a tantas otras, pero lo que sembramos en el proceso es lo que vamos a cosechar. Y no solamente vamos a empezar a prepararnos siendo transformados para el reino de los cielos, sino que va a suceder algo tan sobrenatural que el reino de los cielos va a descender a nosotros. Y entonces cuando el reino de los cielos descienda a nosotros, descubrimos que ya no estamos bajo un gobierno natural que depende de la economía mundial, depende de la bolsa de valores, del Bitcoin, del Merval, del dólar que sube, que baja, sino depende de aquel que tiene las mayores reservas del cielo, que Jesús dijo: mío es el oro, mía es la plata, yo pagaré. Entonces, los discípulos le dijeron a Jesús una palabra que cierra el mensaje de hoy. Una palabra que usamos mucho cuando éramos religiosos. Aprendimos a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús no lo dio para que nosotros lo repitiéramos, sino que dio un patrón tan explícito de lo que cubre esa oración, y nos podemos manejar sobre todos esos patrones. Pero cuando yo quiero que mi historia vuelva al diseño original, porque Dios quiere sacarte del final de una historia fracasada y llevarte al principio, donde el hombre estuvo en el huerto del Edén y el hombre era gobierno, donde el hombre lo había puesto sobre todas las cosas y todo subsistía para el hombre y por el hombre. Entonces ahora los discípulos le dicen al Señor en Mateo capítulo 6 verso 9: Señor, enséñanos a orar. Y Él le plantea varios principios, y uno de los principios es: Padre nuestro que estás en los cielos. Nunca, jamás voy a volver a recuperar lo que el diablo me ha quitado, en tanto y en cuanto no confiese que mi Dios es rey y está sentado en el trono, y todo subsiste por la palabra de su boca, y ni aun el diablo pudo echarlo del lugar santo, porque Él lo derribó por tierra, porque nadie puede vencer al Dios que está sentado en el trono. Segundo punto: venga a nosotros tu reino. La mayor parte de los cristianos se están preparando para ir al cielo. Aunque nadie quiere morirse joven, pero todos estamos esperando o la venida de Cristo para ser arrebatados y ir a las bodas del Cordero, o morirnos y abrir los ojos delante del Señor y estar en el regazo del Señor hasta el arrebatamiento de la iglesia. Hoy los muertos en Cristo están en el descanso, están en el reposo. Pero nadie se atreve a decir: Señor, yo no tengo tiempo para esperar morir.
no tengo tiempo para esperar partir, no tengo tiempo para esperar que tú vengas. Yo quiero que hoy el reino de los cielos, el gobierno de los cielos descienda a mi casa, descienda a mi familia. Seas el Señor y mayordomo de mi hogar, seas el que rija los destinos de mi familia, seas el que rija los destinos de la iglesia. Venga a nosotros tu reino. Pero ¿por qué es difícil? Porque parte de esta oración es: hágase tu voluntad. Y allí es el problema. Señor, hazlo, pero hazlo a mi manera. Hazlo en mis tiempos. Hazlo como yo quiero. Sin embargo, cuando yo digo venga a nosotros tu reino, y yo sé que voy a mencionar una palabra que le va a pegar en el pecho a alguien, pero luego voy a explicar por qué uso esa palabra. Hoy los cristianos creen que el evangelio es una democracia. Todos podemos decidir y hacer como queremos, dejando de lado la ley de Jehová, que es mi delicia, y en su ley medito de día y de noche. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita de día y de noche en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, hoy estamos en un tiempo muy democrático. Los pastores tenemos que adecuarnos a la necesidad y tenemos que hablar no del reino de los cielos que venga a nosotros, sino de algunas cositas del reino que necesitamos. Estabilidad económica, estabilidad emocional, pero nunca estabilidad espiritual. Y entonces nos transformamos en ciegos. Pero el reino de los cielos, cuando yo digo hágase tu voluntad, no es una democracia, sino, y acá es donde usted, si no me deja explicarlo, va a contradecirme, es una monarquía. El reino de los cielos no es una democracia, es una monarquía. Ya sé, lo entiendo y le creo, porque todos los reinos de la tierra son corruptos, son malvados, le roban a la gente. De hecho, la Biblia me habla de una historia en que Samuel había envejecido y el pueblo de Israel clamaba pidiendo un rey. Y el pueblo de Israel decía: queremos un rey como los reyes de la tierra, como los reyes de los pueblos. Y dice la Biblia que Samuel se entristeció en su corazón y Dios le habla a Samuel y le dice: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? No te desecharon a ti, sino que me desecharon a mí, porque yo quería ser el rey de Israel. ¿Cómo? Dios había apartado un pueblo y una nación para él ser el soberano, el rey. Aquel que dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Aquel que sabe antes que salga la palabra de nuestra boca de qué tenemos necesidad. Aquel que nos dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todo lo que le pidáis. Aquel que la Biblia me dice: no se dormirá el que te guarda. Aquel que me dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquel que me dice que yo soy tu padre y nadie puede tocar a un hijo mío, porque es como poner el dedo dentro del ojo de Dios. Estamos acostumbrados a la monarquía y el Señor le dijo: pero dile a mi pueblo que ellos eligieron un rey y por voluntad de ellos yo se lo voy a dar. Pero el rey que van a poner, ellos van a tener tierras y el rey va a cosechar las tierras. Van a tener hijas y esas hijas se van a transformar en sus concubinas y sus siervas. Van a tener hijos y los van a mandar a la guerra para morir por objetivos de ese rey insensato.
Van a tener una casa y esa casa será usada como muladar para enriquecer a ese rey. Porque yo quería ser el rey de mi pueblo y ellos eligieron otro rey. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de las potestades del aire, es el Dios de este siglo, es el rey de esta generación. Y el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Pero si hoy se pone bajo la monarquía de aquel que no tiene interés en tener más poder, porque él ya tiene todo el poder. A él no le interesa lucrar con tu dinero, porque suyo es el oro y suya es la plata. A él lo único que le interesa es recuperar la creación del huerto del Edén. Ese hombre y esa mujer que los miró y dijo, wow, son hermosos, son perfectos. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y cuando entramos en la voluntad de Dios, estamos en un mundo que va a tener grandes crisis económicas. Pero nosotros vamos a mirar a nuestro Rey, al que obedecemos sin ningún tipo de reproche. Y Él nos va a poner el pan en la mesa cada día. Nos va a dar la salud para trabajar. Y aunque ganes poco, no importa, porque Él es el Señor de toda multiplicación. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora te da una clave, ese Rey, para no solamente sustentar tu físico, tu cuerpo, sino te da la clave para sanar tu alma. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. ¿Por qué dice perdona nuestras deudas? Alguno mira así para todos lados y dice, no, yo no tengo personas que odie y no he perdonado. Pero cuando empezás a ver tu historia, al tratar de conformarte a este siglo durante tantos años, haces como hacía el pastor hace un tiempo atrás y ya no lo hago. Agarraba una foto mía de 18 años y lo miraba a ese chiquilín hermoso, con tanta vida por delante, con tanta juventud, tan romántico, tan frágil, tan dócil. ¿Y sabe lo que le dije? Chiquito, perdóname por todo el daño que te hice. Dios está dispuesto a perdonarte y a insertarte en el reino. Pero ¿no te parece que llegó la hora de que te perdones? Que te perdones por tus malas decisiones. Que te perdones. Yo creo que voluntariamente no quisiste lastimarte. Buscaste lo mejor en el peor de los gobiernos y en ese gobierno solo hay muerte y destrucción. Pero hoy el Señor te dice, vení a mí, vení a mí, vení a mi gobierno, vení a mí todos. Todos, sin excepción de nada, tatuado, no tatuado, pañuelo verde, pañuelo rojo, pañuelo amarillo, vengan, 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 porque conmigo van a descansar, porque yo quiero ser el rey de ustedes, porque principalmente, aparte de rey, soy tu Padre nuestro que está en los cielos, y no solamente voy a ser tu Padre, sino que te voy a hacer príncipe. Porque en este reino no hay gente común. En este reino solo hay hijos de Dios y príncipe y herederos y coherederos juntamente con Cristo. El diablo quiere conformarte. Lo quiso hacer con José y terminó siendo el primero de Faraón. Terminó estando en el gobierno. Lo quiso hacer con Daniel. Fueron llevados cautivos, pero se transformó en parte de la historia de Babilonia, en una parte fundamental de la historia de Babilonia. Hoy estamos en el medio del infierno y van a venir tiempos más infernales sobre la tierra, y usted lo sabe. A mí me encanta porque toda película de ciencia ficción la empiezan a pasar una y otra vez cuando empiezan a ocurrir cosas reales. Están pasando ahora de meteoritos que caen y de todo eso, y hoy el mundo entero
está preocupado porque hay meteoritos que están apuntando hacia la Tierra. Hay una parte en el libro de Apocalipsis que dice que una piedra será cortada del cielo y será echada a los pies de la estatua de Nabucodonosor, los pies que son de barro cocido con hierro, y habla de los 10 naciones del mundo que se unirán en el último tiempo, en parte fuerte, en parte débil, pero una piedra será cortada del cielo. Nunca vimos tanta diferencia sociales. Algunos en un mes de vacaciones gastan $1 millón, $1,5 millones en un yate. Otros tienen que contar monedas para comer un poco de arroz. Usted defiende su casa y usted va preso de por vida. Matan a toda su familia y a los 2 minutos esos ladrones y asesinos salen en libertad. Y entonces surge en nosotros el clamor de Habacuc. ¿Hasta cuándo clamaré, oh Dios, y no oirás? Daré voces a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué el impío asedia al justo? ¿Por qué la ley está torcida? Y el Señor lo dejaba hablar. Porque Él nos entiende. Porque la parte de ser rey es un padre cariñoso. Y a veces nos enojamos y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces el Señor le dijo a Habacuc, ya está. Empezá a escribir tus sueños. Empezá a escribir la visión y declararla en tablas. Porque aunque tardare para ti, se va a apresurar hacia el final. Y no tardará. Porque el justo, por su fe, va a vivir. Póngase de pie, por favor.